Mis manos temblaban tanto que la taza de porcelana castañeteaba contra el platillo, produciendo un sonido irritante, agudo, que resonaba en el silencio sepulcral de la sala. Pero no podía apartar la mirada. No podía dejar de mirar esa muñeca, la muñeca delgada, pálida y supuestamente inocente de Valeria. Ahí estaba, brillando bajo la luz de la lámpara de araña. No era una joya cualquiera, era el brazalete, esa pieza de plata antigua, pesada, con incrustaciones de obsidiana que mi abuela Isidora me había hecho jurar que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía salir de la familia. ¿Te pasa algo, Renata?, preguntó Esteban, mi marido, con esa voz untuosa, esa falsa preocupación que había perfeccionado en los últimos meses. Su mano se posó sobre mi hombro, pero sentí el frío de una serpiente, no el calor de un esposo. Valeria sonrió, llevándose la copa de vino a los labios, y el brazalete tintineó. Ese sonido era el mismo que escuché la noche que mi abuela murió. «Es un regalo precioso, ¿verdad?», dijo ella, acariciando la plata fría. «Esteban tiene un gusto exquisito. Dice que lo encontró en un anticuario». Sentí cómo la bilis subía por mi garganta. ¿Un anticuario? Ese brazalete estaba escondido en el doble fondo de mi caja fuerte, detrás de una pared falsa en mi vestidor. Para que Esteban se lo hubiera dado, no solo tuvo que haber violado mi privacidad, sino que tuvo que haber planeado mi destrucción con una frialdad quirúrgica. En ese momento, el reloj de péndulo dio las 12, y juro, por la memoria de mis ancestros, que vi cómo la obsidiana del brazalete pulsaba con una luz negra. No sabía si gritar o correr. Lo que no sabía entonces, mientras el miedo me paralizaba, era que ese brazalete no era un regalo, era una sentencia. Y el destino, cruel y justo, ya había empezado a afilar su guadaña para cobrar cada una de las lágrimas que yo estaba a punto de derramar. Para que entiendan el horror de esa noche y la extraña justicia divina que vino después, tengo que volver al principio, a cuando mi vida parecía un cuento de hadas, antes de que se convirtiera en una historia de fantasmas. Me llamo Renata, tengo 48 años y, hasta hace poco, creía ser la dueña de mi destino. Junto a Esteban, mi esposo durante 20 años, habíamos construido un imperio. No exagero. Empezamos vendiendo muebles restaurados en un garaje húmedo y terminamos dueños de Aurelia, una de las cadenas de diseño de interiores más prestigiosas del país. Esteban era el rostro encantador, el vendedor nato. Yo era el cerebro, la diseñadora, la que pasaba noches en vela eligiendo telas y cuadrando cuentas. Éramos un equipo perfecto, o eso creía yo. Vivíamos en La Casona, una propiedad que había pertenecido a mi familia materna por 4 generaciones. No era solo una casa, era una entidad. Sus muros de piedra respiraban, sus suelos de madera crujían como si intentaran advertirte de los peligros. Mi abuela, la matriarca Isidora, siempre decía: «La Casona protege a los de sangre limpia y expulsa a los traidores». Nunca lo olvides, Renata. Las paredes oyen y los espejos recuerdan. Yo me reía de esas supersticiones. Era una mujer moderna, pragmática, pero debí haber escuchado. Todo comenzó a cambiar en noviembre, hace exactamente 2 años. La llegada de Valeria no fue dramática, fue insidiosa, como la humedad que se filtra en los cimientos y pudre la madera antes de que te des cuenta. Valeria tenía 26 años. Era hija de una amiga lejana de Esteban que había fallecido. «Estás sola en el mundo, Renata», me dijo él con ojos de cachorro apaleado. «Necesita trabajo, orientación. Tú podrías ser su mentora. Tiene talento para el diseño». Yo, en mi infinita ingenuidad, abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. La contraté como mi asistente personal. Le di una oficina contigua a la mía. Le enseñé mis secretos, mis proveedores, mis técnicas. Al principio, Valeria era un encanto, discreta, trabajadora, siempre con un café listo antes de que yo lo pidiera. Pero había algo en ella, un olor. Usaba un perfume floral muy dulce, casi empalagoso.
Al principio me parecía agradable, pero con el tiempo, ese olor empezó a causarme náuseas. Era como el olor de las flores que se dejan demasiado tiempo en un cementerio. El primer incidente ocurrió 3 meses después de su llegada. Estaba yo en mi estudio revisando los planos para un hotel boutique en la costa. Era tarde, llovía a cántaros. Esteban había llamado para decir que tenía una cena de negocios y que llegaría tarde. Valeria se había quedado a ayudarme. «Renata», dijo ella, entrando con una bandeja de té, «te ves agotada, deberías descansar, yo puedo terminar de archivar esto». «Gracias, querida, solo reviso esto y me voy», respondí, frotándome las sienes. Me dolía la cabeza de una forma extraña, una presión detrás de los ojos. Bebí el té. Tenía un sabor ligeramente metálico, pero asumí que era por el cansancio. A los 20 minutos, el mundo empezó a dar vueltas. Mis piernas se sentían de plomo. «Creo que me voy a acostar», balbucié, intentando levantarme. Valeria estaba ahí al instante, sosteniéndome, pero su agarre no era suave. Sus dedos se clavaron en mi brazo con una fuerza sorprendente. «Pobrecita», susurró cerca de mi oído. Su voz sonó diferente, más grave, sin la dulzura habitual. «Ya estás vieja, Renata. El estrés te está matando. Deberías dejarnos cuidar de todo». ¿Dejarnos? Esa palabra flotó en mi mente nublada antes de que la oscuridad me tragara. Desperté a la mañana siguiente en mi cama, con Esteban al lado, mirándome con preocupación excesiva. «Renata, por Dios, Valeria me llamó asustadísima. Dijo que te desmayaste en el estudio, que estabas hablando sola, diciendo incoherencias». «¿Qué? No, solo estaba cansada. ¿El té? ¿Qué té? Valeria dijo que te negaste a comer o beber nada en todo el día. Amor, estoy preocupado. Últimamente estás dispersa, olvidas cosas». Me sentí confundida. ¿Había soñado el té? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Ese fue el inicio del gaslighting, una tortura psicológica lenta y meticulosa. Durante las siguientes semanas, objetos empezaron a desaparecer. Mis llaves del coche, documentos importantes firmados por mí que yo no recordaba haber firmado. Mi perfume favorito aparecía roto en el suelo del baño. Y siempre estaba Valeria ahí, con su mirada de lástima, limpiando el desastre, susurrando a Esteban. «Es la menopausia tal vez, o demencia precoz. Mi tía empezó así». Yo empecé a dudar de mi propia cordura. Me miraba al espejo y veía una mujer ojerosa, pálida, temblorosa. Mientras tanto, Valeria florecía. Se vestía mejor, usaba ropa que extrañamente se parecía a la mía, pero más ajustada, más provocativa. Se cortó el pelo como yo. Pero la casona sabía lo que pasaba. Empezaron los ruidos. Por las noches, cuando Esteban roncaba a mi lado o fingía hacerlo, yo escuchaba pasos en el piso de arriba, pasos ligeros, rápidos. Y ese olor, ese maldito olor a flores podridas, aparecía en lugares donde Valeria no debería haber estado. En mi vestidor, en mi baño privado. Un martes por la tarde decidí volver temprano de la oficina. Tenía un presentimiento, una opresión en el pecho que mi abuela llamaba el aviso. Entré en silencio. La casa estaba en penumbra. No había nadie en la sala ni en la cocina. Subí las escaleras, evitando los escalones que crujían. Al llegar al pasillo de las habitaciones, escuché risas. Venían del cuarto de huéspedes, el que estaba al final del pasillo, el que solía ser de mi abuela Isidora. Me acerqué, con el corazón golpeando mis costillas como un martillo. La puerta estaba entreabierta. Miré. Esteban estaba sentado en el borde de la cama antigua. Valeria estaba de pie frente a él, modelando mi vestido de novia. No, no era el mío, era uno muy parecido, vintage. Pero lo que me heló la sangre no fue eso, fue lo que Esteban le decía. Te queda mejor que a ella nunca tuvo esa cintura, nunca tuvo tu fuego. Paciencia, mi amor,
respondió Valeria, pasando sus manos por el cabello de mi marido. Ya casi la tenemos donde queremos. El doctor dijo que si sigue con estos episodios de estrés, será fácil declararla incompetente, y entonces la empresa será nuestra. Me tapé la boca para no gritar, las lágrimas me quemaban los ojos. No era locura, no era vejez, era una conspiración. Mi marido y mi protegida, el hombre con el que compartí mi vida y la niña que acogí. Retrocedí temblando, quería entrar y matarlos, quería gritar, romperlo todo, pero la voz de mi abuela resonó en mi cabeza. La ira es fuego que quema al que lo porta. La venganza se sirve fría y el destino es el mejor cocinero. Salí de la casa sin hacer ruido. Me subí al coche y conduje hasta un mirador frente al mar. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Grité contra el viento hasta que me dolió la garganta. Y entonces tomé una decisión. No iba a ser la víctima, iba a pelear. Pero cometí un error, subestimé su maldad. Al llegar a casa esa noche, fingí normalidad. Dije que había estado en reuniones, pero Esteban me miraba con sospecha. Él me conocía, sabía leer mis microexpresiones. 2 días después ocurrió lo del brazalete, la escena con la que empecé esta historia. Esa cena fue la trampa final. Habían invitado a un par de socios clave de la empresa y a un abogado amigo de Esteban. El propósito de la cena, supuestamente, era celebrar un nuevo contrato. La realidad era exponerme. Cuando vi el brazalete de obsidiana y plata en la muñeca de Valeria, perdí los estribos. «¡Ese brazalete es mío!», grité, poniéndome de pie y derribando mi silla. «¡Es de mi abuela! ¡Ladrona! ¡Quítatelo ahora mismo!». La sala se quedó en silencio. Los socios me miraron con horror. Esteban se levantó con esa cara de mártir sufrido. «Renata, por favor», dijo suavemente. «Valeria compró ese brazalete ayer. Tengo el recibo. Estás alucinando otra vez». «¡Mentira!», me abalancé sobre Valeria, intentando arrancarle la joya. Ella gritó, fingiendo dolor y miedo. Esteban me agarró los brazos. Era fuerte, me inmovilizó. «¡Llamen a un médico!», gritó él. «Está teniendo una crisis psicótica». Me arrastraron fuera de mi propia sala, me sedaron, pasé 3 días en una clínica privada, incomunicada. Cuando salí, dopada y confundida, el mundo había cambiado. Esteban había usado el incidente y grabaciones de cámaras de seguridad que convenientemente solo mostraban mis ataques de ira, no sus provocaciones, para obtener una orden judicial temporal. Yo era un peligro para mí misma y para otros. Él tenía el control de la empresa, él tenía el control de mis cuentas. Y por supuesto, él se quedó en la casona, con ella. Me fui a vivir a un pequeño apartamento alquilado en las afueras. Mis amigos, esos que venían a mis fiestas y bebían mi vino, me dieron la espalda. «Es que estás muy inestable, Renata», me decían por teléfono antes de colgar. Estaba sola, derrotada, humillada. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que vi, a través de las redes sociales, cómo Valeria y Esteban vivían mi vida. Viajes a Europa, cenas en mis restaurantes favoritos, remodelaciones en mi empresa. Valeria se convirtió en la nueva directora creativa. Pero entonces llegó noviembre, el mes de los muertos, el mes de mi abuela. Empecé a tener sueños. En ellos veía la casona, pero no estaba luminosa y hermosa, estaba oscura. Veía sombras reptando por las paredes, veía agua negra brotando de los grifos y veía a mi abuela sentada en su mecedora, señalando el calendario. 13 de noviembre. Esa fecha se repetía en mi cabeza. ¿Qué significaba? Decidí investigar. Llamé a María, la antigua empleada doméstica que Esteban había despedido nada más sacarme de la casa. Nos reunimos en un café discreto. María estaba asustada. «Señora Renata»,
Esa casa está maldita ahora, me susurró, persignándose. Desde que usted se fue, cosas raras pasan. ¿Qué cosas, María? La señorita Valeria no está bien, se ve enferma, se le cae el pelo y tiene marcas en la piel. Dice que son alergias, pero parecen quemaduras. Y el señor Esteban bebe mucho, escucha ruidos, dice que la casa no lo deja dormir. Sentí un escalofrío de satisfacción, pero también de miedo. ¿Y el brazalete?, pregunté. ¿Lo sigue usando? María abrió los ojos como platos. Nunca se lo quita, dice que no puede. Que el cierre se atascó y que le duele si intenta forzarlo. La piel debajo de la plata, señora, estaba gravemente alterada. Presentaba un color y textura muy extraños, como si estuviera enferma. Ahí lo entendí, el vínculo. Mi abuela me contó una vez la leyenda de ese brazalete. Fue forjado por un platero gitano que amaba a mi bisabuela. Le puso un hechizo. Quien lo porte con amor tendrá protección. Quien lo porte con traición llevará cadenas de fuego. El 13 de noviembre era el aniversario de la muerte de mi abuela. Y también, descubrí, era la fecha que Esteban había elegido para anunciar su compromiso oficial con Valeria y el lanzamiento de su nueva marca, borrando el nombre de mi familia para siempre. Iban a dar una gran fiesta en la casona. Yo no fui invitada, por supuesto, pero el destino no necesita invitaciones. Esa noche se desató una tormenta como no se había visto en décadas. El cielo se puso negro a las 5 de la tarde. El viento aullaba como una manada de lobos hambrientos. Yo estaba en mi apartamento, encendiendo una vela frente a la foto de mi abuela. «Haz lo que tengas que hacer», susurré. Lo que sucedió a continuación me lo contaron después los pocos testigos que se atrevieron a hablar y los informes policiales. La fiesta estaba en su apogeo. La casa estaba decorada con un lujo vulgar excesivo. Valeria llevaba un vestido rojo sangre y en su muñeca el brazalete. Se veía demacrada bajo el maquillaje, nerviosa. Esteban estaba borracho, brindando por su propio éxito. De repente, la electricidad se cortó. La casona quedó sumida en la oscuridad total. Solo los relámpagos iluminaban las grandes ventanas. Se escuchó un estruendo terrible. El viejo roble del jardín, ese que mi abuelo plantó, fue partido por un rayo. Una de las ramas inmensas atravesó el ventanal de la sala principal, rompiendo los cristales en 1000 pedazos, creando un peligro inminente para los invitados. El pánico se desató, la gente corría, gritaba. En medio del caos, Valeria empezó a gritar, pero no por la tormenta, gritaba agarrándose el brazo. ¡Me quema! ¡Me quema!, chillaba, cayendo al suelo. Esteban intentó ayudarla, pero tropezó con los escombros del ventanal y sufrió una caída dolorosa. Se lastimó seriamente una pierna. Pero lo más aterrador pasó después. El sistema de riego contra incendios se activó, pero no salió agua limpia. Las tuberías, viejas y quizás corroídas por algo inexplicable, escupieron un agua turbia, marrón, maloliente, lodo. La casa se inundó de lodo en cuestión de minutos. Los vestidos caros, los muebles de diseño, todo quedó arruinado. La fiesta del triunfo se convirtió en una escena del infierno. A la mañana siguiente recibí la llamada de María. Me contó, entre sollozos, que Valeria había sido hospitalizada con quemaduras graves en la muñeca y una fiebre altísima, y que los médicos no entendían la causa. Esteban, con la pierna rota y el orgullo destrozado, enfrentaba demandas y la inminente ruina de la empresa. La casona, por su parte, estaba irrecuperable, un monumento a la avaricia y la traición. El brazalete había cumplido su sentencia y las paredes, al fin, habían expulsado a los traidores, recordándome las palabras de mi abuela. Y así fue como el destino, cruel y justo, cobró cada una de mis lágrimas. Si te ha gustado esta historia,
No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. ¡Hasta la próxima!